¿Qué ocurre cuando un imperio que ya ha perdido el cielo decide apostar todo en una sola jugada desesperada? ¿Qué empuja a miles de pilotos a despegar sabiendo que, muy probablemente, no regresarán? ¿Puede una sola operación aérea cambiar el curso de una guerra o acelerar su final definitivo? La mayor carnicería aérea. 300 cazas alemanes abatidos en 120 minutos durante el ataque final. En el canal Sombras del Conflicto, nos adentramos en uno de los episodios más trágicos y menos comprendidos de la Segunda Guerra Mundial. Un ataque planeado como golpe decisivo que, bajo el silencio absoluto y el engaño total, terminó convirtiéndose en una trampa mortal. El 1 de enero de 1945, mientras Europa despertaba creyendo que comenzaba un nuevo año, el cielo del frente occidental estaba a punto de arder junto con los últimos restos de un imperio que se negaba a aceptar su derrota. Empecemos. Un cielo perdido y una humillación intolerable. A finales de 1944, la Luftwaffe ya no era la fuerza temible que había sembrado el terror en los cielos de Europa. Sus aeródromos estaban devastados, el combustible era un lujo escaso y los pilotos experimentados habían sido consumidos por 5 años de guerra ininterrumpida. Mientras tanto, los cazas aliados dominaban el aire con una superioridad aplastante, descendiendo a baja altura para ametrallar columnas, trenes y posiciones alemanas sin encontrar resistencia real. Para Adolf Hitler y Hermann Göring, aquella realidad no solo era un problema militar, sino una humillación estratégica. Lanzar una ofensiva terrestre en las Ardenas sin control aéreo era, en el fondo, una condena anticipada. Pero, ¿cómo revertir una situación tan desesperada cuando ya no quedaban recursos ni tiempo? La respuesta fue tan audaz como suicida. Un golpe relámpago que destruiría la aviación aliada en tierra, devolviendo, aunque fuera por unas horas, el control del cielo al Reich. El nacimiento de la Operación Bodenplatte. La Operación Bodenplatte fue concebida como un ataque sorpresa masivo contra aeródromos aliados en Bélgica, los Países Bajos y el norte de Francia. La lógica era simple y brutal. Si no podían derrotar a los aliados en el aire, los destruirían en tierra. Spitfires, P-47 Thunderbolts y P-51 Mustangs debían arder en sus pistas antes de despegar. Göring, aferrado a una confianza que rozaba la negación, estaba convencido de que aún era posible. Para ello, prácticamente todo lo que quedaba operativo en la Luftwaffe fue lanzado a la misión. Alrededor de 900 aparatos y más de 1000 pilotos. Veteranos exhaustos, instructores arrancados de las escuelas de vuelo y jóvenes con apenas horas de entrenamiento fueron mezclados en una fuerza improvisada que cargaba con el peso de una guerra perdida. ¿Podía una aviación en ruinas ejecutar con precisión quirúrgica la operación más compleja de su historia? Silencio absoluto antes de la tormenta. El plan exigía un nivel de secreto extremo. Los cazas despegarían al amanecer, volando a muy baja cota para evitar los radares, en completo silencio radial. No habría correcciones, no habría ayuda, no habría margen para el error. Cada piloto debía memorizar rutas, referencias visuales y objetivos, sabiendo que una desviación mínima podía resultar fatal. Durante la noche del 31 de diciembre, los mecánicos trabajaron sin descanso, conscientes de que estaban preparando aviones para misiones sin retorno. La desesperación era tal que incluso oficiales de Estado Mayor se subieron a las cabinas para completar las formaciones. La fecha no fue elegida por supersticiones ni celebraciones.
sino por una breve ventana meteorológica favorable. El cielo estaba despejado, demasiado despejado. A las 7:30 de la mañana, los motores comenzaron a rugir. Para muchos ese sonido marcaría el final de su historia. El enemigo invisible, el fuego amigo. Lo que sucedió después no estaba en ningún plan. El secreto había sido tan absoluto que ni siquiera la artillería antiaérea alemana había sido informada de la operación. Cuando cientos de aviones aparecieron volando a baja altura, los cañones Flak hicieron lo que llevaban años haciendo: disparar. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de explosiones, trazadoras y restos en llamas. Decenas de cazas alemanes fueron derribados antes de cruzar siquiera la frontera. Los pilotos, confundidos y aterrorizados, rompieron formaciones, se dispersaron y perdieron referencias. El caos se propagó como una reacción en cadena. Se estima que cerca de una cuarta parte de la fuerza efectiva de Bodenplatte fue destruida por fuego amigo. La operación ya estaba herida de muerte antes de enfrentarse al enemigo real. Pero aún así, los supervivientes siguieron adelante. ¿Qué otra opción les quedaba? De ataque sorpresa a trampa mortal. Algunos aeródromos aliados fueron sorprendidos. Aviones ardieron en las pistas, hangares explotaron y durante breves minutos pareció que el golpe había funcionado. Sin embargo, la sorpresa duró muy poco. Las radios aliadas, el control aéreo centralizado y la rápida capacidad de reacción cambiaron el escenario en cuestión de instantes. Los cazas aliados despegaron, ascendieron y cerraron el cerco. En contraste, los pilotos alemanes estaban incomunicados, desorientados y volando sin coordinación. Muchos atacaron objetivos equivocados. Otros se quedaron sin munición o combustible sin saber dónde aterrizar. Las rutas de escape estaban bloqueadas, irónicamente, por su propia artillería antiaérea. Bodenplatte dejó de ser una ofensiva y se transformó en una cacería. En apenas 120 minutos, el cielo se llenó de aviones cayendo, pilotos eyectándose y formaciones desapareciendo por completo. El precio final y el silencio eterno del cielo. Los aliados perdieron más de un centenar de aviones destruidos o dañados, pero sus pilotos estaban a salvo y sus fábricas funcionaban a pleno rendimiento. En menos de 48 horas, los aeródromos volvieron a operar con normalidad. La Luftwaffe, en cambio, perdió cerca de 300 aviones y más de 200 pilotos veteranos. No eran solo números, eran los últimos hombres con experiencia real, la élite que había sobrevivido a 5 años de guerra aérea. Aquella mañana, el Reich perdió algo que no podía reemplazar. Bodenplatte fue un suicidio estratégico. Sin combustible, sin repuestos y sin hombres, la Luftwaffe dejó de existir como fuerza efectiva. Desde entonces, los cielos alemanes quedaron abiertos a los bombardeos aliados, defendidos apenas por jóvenes sin experiencia y máquinas obsoletas. La operación Bodenplatte, diseñada para sostener una ofensiva terrestre ya perdida, no cambió el curso de la guerra y solo aceleró el colapso final de la Luftwaffe. En una sola mañana se perdieron los últimos pilotos veteranos, haciendo imposible cualquier resistencia aérea posterior. El 1 de enero de 1945 no marcó una última batalla gloriosa, sino el silencio definitivo del cielo alemán y la última exhalación de un imperio que ya había sido derrotado. Si este relato te ayuda a comprender los momentos donde la historia se quiebra y nada vuelve a ser igual, suscríbete a Sombras del Conflicto y acompáñanos a seguir explorando las sombras, decisiones y tragedias
que marcaron los grandes conflictos de la humanidad. Hasta la próxima.